¿Sabes que el creador es el único que entrega territorios? ¿Sabes cómo se coloniza o cómo se reclama el territorio que el creador ha asignado para ti? ¿Tú sabes cuál es la estructura y el plan que tiene el creador para esa conquista? ¿Tú sabes qué se requiere para alcanzar lo que él te está entregando? Quédate hasta el final para que tengas respuesta a todas estas interrogantes. Tu servidor, el Roe Osmar, en un espacio más de Ministerios Monte de Sion. En la antigüedad, cuando se conquistaron los nuevos territorios, y estamos hablando de América, los reinos diseñaron diferentes tipos de estrategias o documentos para poder invadir, de alguna manera decirlo, o colonizar los nuevos territorios. Y eso se hacía en la antigüedad. ¿Quién lo utilizó? Por ejemplo, lo utilizó el reino de España, donde ellos daban como premio títulos a las personas que iban y conquistaban. Y entonces a ellos les llamaban conquistadores, les llamaban colonizadores. Pasó en América del Norte, pasó también en América del Sur. Y de esta manera, pues los reyes daban concesiones y daban el apoyo logístico para lograr la colonización. La diferencia entre colonizadores y colonos. ¿Cuál es la diferencia real entre un colonizador y un colono? Todo colonizador es por definición un extranjero en la tierra a la que llega, pero no todo extranjero es un colonizador. O sea, quiere decir que la palabra colonizador tiene una acción comprometida. En lo que nos compete en el ámbito espiritual, un colonizador no es el que se adapta a las costumbres del lugar donde se está estableciendo espiritualmente hablando, sino que viene con un plan transformador. Y eso ocurre en el ámbito espiritual. Lo vimos con el helenismo. Cuando el helenismo se empezó cuando empezó a invadir, cuando Grecia empezó a invadir los demás territorios, ellos querían que esos nuevos pueblos empezaran a adorar y empezaran a practicar las cosas que ellos practicaban o las cosas en las que ellos creían. Y ahí es donde proviene la palabra helenización. Y es un tipo de conquista. Nosotros como hijos del reino, nosotros nos corresponde estar muy al tanto de todas estas definiciones. Quiero empezar leyendo la palabra en Juan 17, del 14 al 16, donde dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso está en Juan 17, 14, 16. Y es entonces revelador que nos dicen que nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos aquí sencillamente de paso. Si nosotros llegamos y adaptamos este versículo y lo estudiamos bajo lo que hemos estado explicando de la colonización, quiere decir que nosotros somos colonizadores. Ahora, el peligro es no solamente dejar de ser colonizador, sino convertirnos en colonos. Y en realidad, ¿cuál es un colono? El colono es aquel que sencillamente, siendo de otra parte, pero empieza a integrarse a la vida de el sitio donde llegó. Muchos hijos del reino se comportan como colonos. ¿Cómo es esto? Que ya no están dispuestos a colonizar, sino sencillamente se quieren adaptar a las costumbres a donde están llegando. El ciclo de la conquista de Yahweh. ¿Cómo funciona el ciclo de la conquista de Yahweh? Yo hice un pequeño estudio acerca de cómo Yahweh o cuál es la estrategia que Yahweh ha utilizado con su pueblo para colonizar.
Y para hacer esto, tenemos que estudiar la vida de algunos patriarcas. Y vamos a empezar, por supuesto, por la de Abraham. Porque si nos damos cuenta, Yahweh es un Elohim de conquista. Pero algo que me llamó mucho la atención es que cuando Yahweh llama a Abraham, no lo llama a conquistar. Él no llega y le dice, Abraham, levántate y ve y conquista. No. Abraham fue enviado a ser un forastero. Siempre habitó en tiendas. Abraham no edificó ciudades, ni estableció un gobierno, sino que habitó en tiendas esperando una promesa futura. Lo que me di cuenta en este estudio es que él va, Yahweh me refiero, va paso por paso. O sea, él no llegó y mandó a Abraham de una vez a hacer el trabajo de la guerra. Sencillamente le dijo, sal de tu parentela. Fue lo primero que le dijo. O sea, sal de las costumbres que tienes con tus familiares y vas a ir al lugar donde yo te mostraré. Pero él no llegó, le dijo, ve y conquista o ve y toma. Y ve, no, él ve y habita allá, en el lugar que yo te mostraré. Vamos a leer en Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 9, para corroborar esto con la palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. De primera mano nos damos por entendidos de que Abraham sencillamente habitó. Él era como un extranjero. Es revelante notar que aunque Abraham se movió dentro y fuera de estas zonas, él fue muy enfático en que su descendencia no debía abandonar Canaán. ¿Por qué? Porque Yahweh le había dicho que fuese hacia allá. Él se movió por razones circunstanciales, ya sea por el hambre, por ubicar mejores sitios para que los ganados pastaran o para que el pueblo estuviese mejor. Pero él trató siempre de estar cerca de Canaán, porque era la tierra donde Yahweh le había prometido. Pero él no regresaba a la tierra de donde realmente él se originaba, que era Mesopotamia. Para Abraham, Canaán era la tierra de la promesa, por lo que cualquier alejamiento como el de Egipto fue visto como algo transitorio, o sea, por necesidad, como le estoy comentando, y no como un abandono definitivo de la misión que Yahweh le había encomendado. Muchas veces el Señor nos da a nosotros una promesa y nos dice, yo te prometo esto, o yo te voy a entregar esto, y nosotros queremos que sea ya. Y no nos damos cuenta que Yahweh es un Elohim de procesos. Y a veces procesos largos. Y ustedes no, y nos vamos a dar cuenta de que el proceso de conquista de la tierra de Canaán no fue para una sola persona, sino fueron para generaciones enteras. A Abraham se le prometió, pero no fue sino muchos hijos después o mucha descendencia después de que eso se vino a cumplir. Abraham es el padre de la fe. A Abraham fue el que se le entregó la promesa. Él fue el que tomó la primera decisión de salir de su parentela. O sea, tiene que haber una acción. ¿Mm? El rey del universo da la orden, da la promesa, hace el pacto con el hombre, pero el hombre tiene que recibirlo y hacerlo. Su propósito fue la separación y la fe. Yahweh hizo pacto con él y lo sacó de una cultura idólatra para convertirlo en el origen de algo totalmente nuevo. Yahweh andaba buscando un pueblo y halló a un hombre que le creía. Y eso a Yahweh le agrada.
Y él hizo pacto fue con un solo hombre. Y a través de ese hombre iba a conseguir la nación que Yahweh quería tener. Pero tenía que existir Abraham. Luego vino Isaac, porque Isaac es el heredero, es la continuidad. ¿Qué hizo Isaac dentro de este proyecto de conquista? Yahweh tiene el plan. Yahweh tiene el plan maestro de la conquista. Y nosotros sencillamente somos soldados que lo vamos ejecutando, pero de acuerdo al plan que Él tiene. Nosotros no nos podemos adelantar, no nos podemos atrasar. ¿Por qué? Porque si nos adelantamos o nos atrasamos, sencillamente estamos saliendo del ritmo o del plan que Yahweh tiene. Eso es como una orquesta musical. Usted sabe cuando alguien está tocando mal porque todo el mundo va bien y hay alguien que está haciéndolo mal y ese sobresale del resto. Pueden haber 200 músicos tocando, pero hay alguien que lo está haciendo mal y todo el mundo va a ver a ese. ¿Cómo es posible que dentro de 200 músicos solamente uno esté haciendo ruido? ¿Por qué? Porque está saliendo del ritmo. Así es Yahweh también. Yahweh tiene su plan. Y puede haber un pueblo completo buscando ese plan, pero si hay alguien que se quiere adelantar o se quiere atrasar, va a ser ruido. Entonces Isaac es el heredero, la continuidad. Mantener viva la promesa en la misma tierra donde su padre fue extranjero. ¿Cuál fue la actitud de Isaac? Él representa la estabilidad y la transición. Asegurar que el pacto no muera con el fundador. O sea, él se encargó de que lo que a su papá le habían prometido, él tenía que tratar de que se siguiese cumpliendo. Yo no sé cuántas noches antes de dormir, porque en esa época no existían televisores, gracias al Señor. No existía Netflix, no existía nada, no existía distracciones. ¿Qué hacían? Se sentaban afuera al atardecer a ver el sol caer en la hora más fresca de la tarde a contar todas las cosas. Y yo no sé cuántas veces Abraham contaba de que Yahweh le había prometido esa promesa. Isaac pequeño, desde muy pequeño escuchaba y escuchaba y escuchaba y decía, si a mi papá no se le cumplió esto, yo tengo que hacer que se le cumpla. ¿Por qué? Porque yo soy descendencia de mi papá, yo soy descendencia de Abraham. Y, y eso es quedar impregnado de la misión. Isaac se impregnó de eso y dijo, con mi papá no fue, conmigo lo va a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Volvió a abrir los pozos que su padre había cavado. Sabemos que el enemigo, como no quería que ellos siguieran bebiendo de ahí, porque siempre hubo un rechazo contra la descendencia de Abraham, siempre va a haber rechazo por parte del maligno, se taparon los pozos, pero Isaac, ¿qué hacía? Isaac abrió los pozos nuevamente y les colocó nuevamente nombre a cada uno de esos pozos. Eso lo pueden conseguir en el capítulo 26 de Génesis. Amén, para que ustedes lo lean en sus casas. Y eso fue lo que hizo Isaac. Una de las, mm, una de las actitudes que me llamó mucho la atención de Isaac es que siempre que hubo confrontación con él o siempre que trataron de hacerle pelea a Isaac se movía de la siguiente manera. Él no hizo el conflicto. Él sencillamente llegaba y se iba y abría un pozo nuevo. Él llegaba y se iba y abría un pozo nuevo. Pero él se mantenía lo más cerca posible de Canaán. ¿Por qué? Porque él sabía que había una promesa. Y él lo que hizo fue una continuidad. O sea, él estuvo esperando. Fue como una resistencia ahí en esperar. Pero luego de esto llegó Jacob. ¿Y qué pasa con Jacob? Que Jacob era hijo de Isaac. ¿Y qué hacía Jacob? Escuchaba lo que Isaac decía. Es que tu abuelo Abraham, Yahweh le habló. Y le dijo esto. Y le prometió esto. Y Jacob
y Saúl se levantaron escuchando todas estas historias a las puertas de sus campañas. Qué bonito, ¿verdad? Y Jacob, que fue el padre de las tribus. Jacob fue el responsable de la multiplicación. Génesis 32:28. Una de las cosas que hizo Jacob, una de las cosas que hizo Jacob fue luchar con Yahweh y recibir la transformación del nombre de Israel. ¿Se dan cuenta el paso tan peculiar que hizo este hombre? Él fue el único que se atrevió a luchar hasta que el alba rayara y hubo transformación en él. Fue el responsable de darnos a entender que para la conquista necesitamos ser transformados. No es solamente habitar en el desierto, no es solamente la comunión, sino es una transformación. Antes de que raye el alba, Yahweh te tiene que transformar. A dejar de ser el viejo hombre y a convertirte en un guerrero verdadero. Porque el que guerrea con Yahweh es un verdadero guerrero. Y la misma palabra en Génesis capítulo 32 dice que por eso es que él le puso Israel. Israel significa por cuanto has luchado con Elohim y has vencido, le dice a él. Después de Jacob, el propósito de Moisés fue dar estructura y libertad al pueblo que Jacob multiplicó. Aunque Jacob se atrevió a preguntarle el nombre a Yahweh en esa lucha, si ustedes en la palabra van y lo buscan, lo van a conseguir. Yahweh no se lo reveló en ese momento, pero fue a Moisés a quien le dio. Y recibió el nombre de Yahweh e identidad. Con Moisés se convirtieron en un reino de sacerdotes y gente kadosh, gente apartada. O por lo menos eso fue lo que trató Moisés de inculcar. Él los llevó hasta el borde, pero su propósito no era entrar, sino formar a un pueblo. O sea, nosotros debemos ser también formados. Y ese fue el propósito de Moisés. Ahora quiero que me acompañen a leer. Estamos en lo que es el proceso de conquista, el plan de conquista de Canaán. Y todavía no hemos entrado a Canaán, ¿cierto? Falta Josué. Y sabemos que Josué fue uno de los 12 espías que después de la liberación de Israel de Egipto, fue uno de los 12 espías que llegó a dar con los reportes. Y vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 1:9 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Ya la orden ahí es diferente. Ya le dice, cruza el Jordán y establécete allí. Ya no estamos hablando de una familia nada más. No estamos hablando de Abraham y quizás su pequeña familia, que ya eran muchos, pero no eran muchos. Ya estamos hablando de una nación entera, de una nación completa, donde Yahweh le está diciendo, crucen, una nación preparada,
una nación formada, y le dice, cruza ahora y reclama el territorio. Si nosotros recordamos el reporte que dieron los 12 espías, porque se fue enviado un espía de cada tribu, los 10 espías, los reportes que daban eran que allá habían muchos gigantes, que era cierto que los frutos eran gigantescos también, pero eran, que ellos se comparaban a langostas delante del enemigo que estaba allí presente. Y ellos sintieron temor en su vida. Y es normal sentir temor cuando uno ve nuevos retos, nuevas circunstancias que uno tiene que enfrentar. Pero sin embargo, hubieron dos, y uno de ellos era Josué, que decían que, que no importaba lo que había allí, lo importante era que la promesa. Y eso es lo importante de abrazar la promesa. De todos esos espías, solamente dos habían abrazado la promesa, la habían creído. De nada sirve una promesa si tú no crees en ella. De nada sirve una promesa si tú no tienes la fe de alcanzarla. De nada sirve lo que está escrito sobre ti. De nada sirve lo que el Creador piensa de ti si tú no lo crees. Es importante que tú lo creas, porque si tú no lo crees, te puede pasar como los otros 10 espías. Una de las reprensiones que tuvo el Creador fue que ninguno de esa generación pudo entrar a la tierra prometida. Solamente los dos que trajeron buenas noticias o una buena actitud delante del reto, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, fueron los que pudieron entrar dentro de la tierra prometida. Y es que a veces nos entregan la tierra prometida y pensamos que es free, es gratis. No, nada es gratis. Todo consiste en un esfuerzo. Por eso es que en el versículo 6 de este mismo capítulo que estamos leyendo dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Yahweh no se olvida de sus promesas. Él, él permaneció con la promesa que le había dado a Abraham durante todo el tiempo hasta Moisés y se la estaba reconfirmando a Josué. Solamente esfuérzate, dice el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Vuelve a decir, esto lo vimos la semana pasada. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, o sea, es nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces nuevamente y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh, tu Elohim, estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces la promesa de Yahweh está para cada uno de sus hijos. La promesa de Yahweh está ahí para cada uno de sus hijos, pero Él requiere algo de ti y es esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Nada es gratis. Vas a tener que esforzarte, vas a tener que ser valiente. Así como en la antigüedad, estos reyes enviaban esos colonizadores, ellos les proveían ejército, les proveían armas, les proveían muchas cosas para que ellos pudieran hacer su trabajo de colonización, nosotros también.
El Señor nos está diciendo que Él va a estar con nosotros. O sea, usted no está solo en esa campaña. Y recuerde, es una colonización espiritual. Pero a veces nosotros sencillamente nos convertimos en colonos. ¿Por qué? Porque ser colono es mejor. ¿Qué es ser un colono? Y dice, bueno, me acomodé aquí y entonces ya no echo de lado las costumbres que la palabra me está enseñando y adopto las costumbres del sitio donde estoy llegando. ¿Por qué? Porque es mejor pasar desapercibido. Pero no, el Señor no nos mandó a nosotros. Ahorita la orden no es pasar desapercibidos. La orden ahora es sencillamente ser colonizadores espirituales del sitio donde tú estás habitando. Quiero leerte Josué capítulo 5, versículo 1, donde dice lo siguiente: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y él no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. A veces nosotros lo que tenemos que hacer es cruzar el río nada más, que el Señor se encarga del resto. Ellos empezaron a cruzar ese río y ya los reyes tenían el corazón desfallecido. ¿Sabes qué es eso? Ya tenían miedo del pueblo de Israel. Atrévete a cruzar el Jordán. Atrévete a cruzar el Jordán. Yo no sé en qué etapa crees que te encuentras tú de la colonización. Yo no sé si estás en la etapa de Abraham, que estás en tiendas. Yo no sé si estás en la etapa de Isaac, donde estás solamente, pues, yendo un poquito más allá. Pero definitivamente hemos sido llamados a ser colonizadores y no colonos. Muchas veces estamos que no queremos pelear por lo que el Señor nos ha entregado. En cuanto empieza la batalla, en cuanto empieza la guerra, inclusive a veces preferimos darle la espalda al conflicto, así como hacían los 10 espías. Muchas veces Israel dijo, hubiese sido mejor regresar a Egipto. Regresar a la esclavitud. Se acostumbraron tanto a la esclavitud que querían regresar a Egipto. Anhelaban tanto los frutos de Egipto. Y a veces no queremos ni siquiera pelear. A veces no queremos luchar por lo que Yahweh nos ha entregado. Yahweh te entregó un territorio. Y a veces preferimos la decisión fácil. No quiero pelear. A veces no queremos pelear por dignidad. O sea, no sé por cuál es la razón. Por comodidad. En realidad no sé cuál es la razón por la que no quieres pelear lo que Él te ha entregado. Ponte a analizar. ¿Por qué tú no quieres pelear lo que Él te ha entregado? ¿Por qué no te quieres esforzar? ¿Por qué no quieres ser valiente? ¿O es que tú sientes que no tienes un proyecto? ¿O es que tú sientes que no tienes una misión? ¿O es que tú sientes que no tienes algo que hacer? También puede ser, es validero. Yo te voy a regalar Salmos capítulo 2, versículo 8, que dice lo siguiente: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Yahweh es el Rey del universo. Y si tú quieres algo, pídeselo, y Él te lo va a dar. Pero tú vas a tener que luchar, vas a tener que ser valiente para conseguirlo. Y quizás ya te lo dio, pero empezaron los problemas y quieres dar la espalda. La victoria se obtiene solamente a través de la batalla, a través de la prueba. Nadie puede celebrar una victoria
sino puede ir a la guerra. Y nosotros somos guerreros, nosotros somos colonizadores. Tú eres un colonizador. Tú eres un colonizador. Tú has sido llamado a colonizar. El mismo Yahoshua lo dijo, y te predicar este evangelio a toda criatura. Y a veces nosotros decimos, no tengo territorio, tu casa es un territorio. Y yo te quiero dar parte de mi testimonio. Yo duré mucho tiempo perdido. Yo no tenía el sacerdocio. Yo abandoné mi hogar, abandoné todo. Pero gracias a mi esposa, a mi familia, que en ese momento ellos decidieron tomar la lucha, oiga bien, decidieron enfrentar con valentía, no se dieron por vencidos de las situaciones que habían en ese momento. Ellos pudieron haber dicho, dar la espalda y decir, hasta aquí llegó esto, se acabó. Pero no, decidieron continuar y pelear la batalla. Y gracias a que se peleó esa batalla, ahora nosotros podemos estar en victoria. Nuevamente yo he recuperado lo que el enemigo trató de robarme. Y ahora hay un plan más definido. Y eso es lo que yo me doy cuenta de que el enemigo quiere. El enemigo quiere obstruir. El enemigo vino a matar, a destruir. Pero tú no tienes que dejarte. Lo que Yahweh te ha entregado, tú tienes que pelearlo. No le des la razón al enemigo. No le des la victoria al enemigo antes de pelear. Pelea la batalla para que tengas victoria y tengas muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones, muchos tesoros que te están esperando en la tierra de Canaán. Piensa en esos frutos. Piensa en la promesa que Elohim tiene para tu vida y para tu familia. Que Yahweh te bendiga.